Bueno, gran día para todos, para todas, gran día para la tribu solar y gran día para la tribu humanidad. Qué rico estar aquí acompañándonos en un nuevo episodio de Mañanas con Propósito, los Mañanas con Propósito de los martes a las 7:30. Siempre me gusta recordar que los martes y los viernes a las 7:30 de la mañana tenemos Mañanas con Propósito. Los miércoles a las 7:30 de la noche tenemos nuestro espacio de Tomando Café. Yo les sugiero que no se pierdan estos espacios, no se lo pierdan, no importa si no lo pueden escuchar en vivo, escúchenlo en diferido. Todo este contenido queda grabado, todo este contenido queda disponible para ustedes, ¿sí? Tengamos en cuenta que podemos acceder a las Mañanas con Propósito a través del canal de Spotify, Mañanas con Propósito Tribu Solar. Pueden encontrar muchísimos episodios ahí, también pueden ir al canal de YouTube de la Tribu Solar y pueden encontrar también muchísimo contenido acerca de estos espacios, o bueno, dentro de estos espacios que nosotros hemos definido dentro del proceso de la escuela. Bueno, qué rico. Hoy quiero comentarles acerca de el taller del seminario que vamos a estar desarrollando en noviembre. En noviembre vamos a estar desde el 17 hasta el 27 de noviembre compartiendo 10 días de muchísima labor interna. Vamos a estar en las montañas de Antioquia, en un lugar hermosísimo que se llama Zafra. Un lugar al lado del río, en la naturaleza, un lugar ideal, óptimo, para poder permitirnos adentrarnos en este ejercicio, en esta labor que vamos a estar adentrándonos. Y quiero comentarles un poquito acerca de esto, que es el despertar del andino, el renacer del andino. Nosotros, ciertamente, digamos que lo pensamos un poco, pensamos en cómo podría ser el nombre de este seminario. Un nombre que refleje realmente lo que nosotros sentimos que acompaña este proceso del seminario. O un nombre que refleje realmente el propósito y el objetivo dentro de estos 10 días del seminario. Y el título que resonó, el título que llegó fue precisamente el renacer del andino. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer el laboratorio, vamos a hacer el ejercicio porque aquí no se trata simplemente de promocionar un seminario, no, se trata de que miremos más allá. Siempre ustedes saben que aquí en la escuela nos gusta ver más allá de la forma, nos gusta ver el contenido. Entonces vamos a mirar el contenido, vamos a mirar un poquito el contenido, el contenido que podemos abordar desde ahora, desde aquí, ¿sí? Para adentrarnos realmente al contenido del taller, pues tendremos que ir al taller, al seminario, allá en noviembre. Renacer, ¿qué significa renacer? Tengamos en cuenta que la palabra viene de repetición, viene de futuro, ¿sí? De hecho, dentro de la ley de octavas, do, re, mi, fa, sol, la, si, la nota re representa el futuro. Siempre que nosotros escuchemos la palabra re, es una repetición, pues por eso se llama repetir. Viene con su prefijo re. Entonces, siempre tengamos eso en cuenta. Cualquier cosa que usted le ponga prefijo re es algo que está volviendo a hacer, ¿sí? Es algo que está volviendo a hacer. Claro, siempre dentro de este ejercicio del aprendizaje, cuando nosotros vamos a volver a hacer algo, cuando nosotros vamos a volver, digamos, a adentrarnos en un escenario o adentrarnos en una situación o en una práctica que ya hemos hecho, pues el propósito debe ser llevarlo a otro nivel. ¿Sí? Siempre el propósito de repetir lo que sea debe ser llevarlo a otro nivel. Eso es la práctica. La práctica es un acto de repetición, pero es un acto de repetición con el propósito de llevarlo a otro nivel, con el propósito de evolucionar y trascender esa práctica o ese elemento o ese escenario que estamos repitiendo. ¿Sí? El propósito de la práctica o de la repetición en la práctica no es tratar de conseguir el resultado que no pude conseguir en el pasado y que quiero conseguir en el presente. Eso es lo que llamamos repetir.
¿sí? Eso es lo que llamamos repetir. Cuando volvemos a vivir una situación desde la inconsciencia, desde la ignorancia, sin mayor propósito que simplemente, no sé, seguir viviendo supuestamente el día a día, pero no nos damos cuenta o no nos hemos dado cuenta que estamos repitiendo un proceso. Y repito, al repetir un proceso, siempre como seres humanos que estamos dentro de un proceso de evolución, como seres humanos que tenemos una mente, ¿cierto? Que estamos en un proceso evolutivo, ¿cierto? Pues debemos tener muy claro que siempre que nosotros repetimos algo debe ser con el propósito de llevarlo a otro nivel, llevarlo a otro, a trascenderlo más bien. Entonces ahí podemos ver la palabra re. Entonces, si vemos el prefijo re, cuando lo integramos a nacer, renacer, entonces sería volver a nacer. Pero recordemos que lo que acabamos de decir, aquí dentro del proceso de la tribu solar y de la escuela, todo lo que nosotros repitamos, o sea, todo lo que volvamos a hacer, lo que estemos repitiendo o practicando, debe ser con el propósito de llevarlo a otro nivel. No con el propósito de seguir repitiendo los mismos procesos porque no sabemos qué hacer con esa experiencia, que así es como terminamos repitiendo los diferentes escenarios de la vida inconscientemente, lo repetimos por ignorancia, ¿sí? Porque no sabemos que un escenario se vive para iluminarlo, trascenderlo y transformarlo, transformar esa energía, llevarlo a otro nivel. Pero si nosotros vivimos el escenario y no aprendemos porque no sabemos, simplemente luchamos, ¿cierto? Luchamos en la dinámica del apego y el rechazo, pues esa energía no se va a transformar en luz, se va a seguir densificando en materia, ¿sí? Y si se sigue densificando en materia, se va a estancar esa energía y va a quedar ahí. ¿Va a quedar ahí qué? Para ser repetida, para volver a ser vivida en el futuro, pero repito, como la mayoría de nosotros no sabemos para qué se repite una experiencia, para qué se vuelve y se vive una situación similar, ¿sí? Entonces simplemente lo que hacemos es volver a densificar y volver a, si lo queremos decir, reprogramar o reconfigurar el mismo escenario que vivimos y que no aprendimos y debemos volver a vivir. Entonces, en este orden de ideas, renacer es volver a nacer, pero con un propósito más allá. No vamos a volver a nacer para seguir en la misma ignorancia, para seguir repitiendo los mismos patrones a través de la misma ignorancia, que eso es lo que hemos estado haciendo la mayoría de los seres humanos existencia tras existencia. Morimos, o sea, el cuerpo muere, pasamos al proceso de transición y llegamos a un cuerpo nuevo, ¿cierto? ¡Ojo, el conejo! Eso. Y llegamos a un cuerpo nuevo donde vamos a volver a vivir todos los mismos escenarios que no aprendimos en el cuerpo anterior, lo vamos a vivir en escenarios diferentes, con un contenido similar o el mismo, pero con formas diferentes, ¿sí? Vamos a vivirlo en escenarios diferentes, actores y actrices diferentes, para que podamos aprender esa información. Entonces el renacer es un acto de conciencia, es un acto de conciencia donde nosotros hemos aceptado y estamos reconociendo y aceptando que vamos a volver, ¿cierto? Vamos a volver a este cuerpo, porque el acto de renacer es un acto simbólico, arquetípico que hacemos en el seminario, pero pues no vamos a renacer en otro, bueno, sí, renacemos en un cuerpo diferente, pero aparentemente es el mismo cuerpo. ¿Y por qué renacemos en un cuerpo diferente? Porque después del seminario o a lo largo de todos esos días en el seminario se va a vivir un proceso de reconfiguración a nivel atómico, ¿sí? A nivel psicológico y a nivel atómico. O sea, se van a reconfigurar todas las células del cuerpo. Entonces, en ese orden de ideas, claro, el renacer, ese proceso de renacer que es el que se va a dar durante todos esos 10 días, ¿sí? Va a dar como resultado llegar a un cuerpo diferente, que aparentemente es el mismo, pero vamos a volver a un cuerpo totalmente diferente, a una mente totalmente diferente, ¿sí? A una dinámica totalmente diferente. Ese es el proceso de renacer, ¿sí? Renacer, volver a nacer con un propósito superior. Perfecto. Ojo con esto.
el renacer no implica que usted ya trascendió todo lo que tenía que trascender en su existencia. No, no necesariamente indica eso el renacer, porque acordémonos lo que acabamos de decir. Cuando nosotros dejamos este cuerpo, cuando este cuerpo físico muere y volvemos luego a otro cuerpo, debemos repetir una cantidad de situaciones en escenarios diferentes, pero debemos repetir una cantidad de contenido que debe ser trascendido, ¿cierto? Pero en escenarios diferentes. Entonces, por eso es que debemos estar tan centrados dentro del proceso de la vida, ¿sí? A mí hace unos días hablábamos con una estudiante y me decía, Sergio, pero es que o sea, estoy desesperada, no sé qué hacer, me han dado ganas hasta de acabar con mi vida. Yo le decía, o sea, mira, es que el tema es que si uno supiera que acabando con el cuerpo ya va a terminar todo, pues vaya y venga, ¿sí? Es más, yo creo que aquí no habría seres humanos vivos, ¿sí? Donde uno supiera que acabar con el cuerpo termina todas las situaciones, termina todos los conflictos, los miedos, los problemas, como lo queramos llamar, ¿sí? ¿Sí? Pero resulta que no es así. Resulta que cuando retornamos al siguiente cuerpo, pues debemos vivir aquello que no aprendimos. Y por definición, un ser humano que acaba con su cuerpo, ¿sí? Lo acaba con una carga emocional muy densa, muy densa. O sea, un ser humano que está pleno, feliz, tranquilo, con una vida en equilibrio, en armonía, no acaba su cuerpo. Ciertamente que no. Solo aquel que está en un sufrimiento profundo, ¿sí? En un sinsentido de vida, lleno de emociones negativas, llega a acabar su cuerpo. Y todo ese impulso de emociones negativas tendrá que asumirlo en la siguiente existencia. Entonces el renacer del andino no es un seminario donde tú vas a entrar al seminario y vas a salir y ya no tienes problemas y ya no tienes conflictos y ya no tienes situaciones por resolver. Para nada, ¿sí? Para nada. Y yo les digo algo, cualquier taller, seminario, retiro, ¿sí? Clase, curso, técnica que ustedes les vendan de manera milagrosa, ¿cierto? Que en 5 días, vea, que ustedes le den un límite de tiempo para lograr transformar todo. Vea, eso no funciona así. Porque yo no puedo darle un límite de tiempo al proceso de transformación de la vida del otro. Yo no puedo darle un tiempo límite. ¿Cómo le voy a dar un tiempo límite a la labor interna del otro si yo en un principio ni siquiera tengo ni idea de lo que el otro está viviendo o está elaborando, está pensando, está sintiendo? ¿Sí? Entonces, claro, en estos 10 días se va a dar ese renacer. O sea, vamos a renacer, vamos a volver a nacer en un cuerpo diferente, en una mente diferente, ¿sí? Donde vamos a poder recibir las situaciones de la vida que nos corresponde aprender, así estemos en un cuerpo diferente, ¿sí? Recordemos lo que acabamos de decir. Cuando su cuerpo se muere y usted vuelve a otro cuerpo, usted ya está en un cuerpo diferente. Es más, usted puede que esté en una familia hasta diferente, usted puede que esté en un país diferente, ¿sí? Pero igual las situaciones de las existencias del pasado que usted no ha aprendido, no ha iluminado, no ha trascendido, deberá repetirlas en esta existencia. Ahora, no, es que Sergio, pero es que el tema de la reencarnación, yo no sé, perfecto. Bueno, entonces mírenlo en esta existencia. Cualquier cosa que usted no aprenda en esta vida, tendrá que repetirla en esta vida también, ¿sí? Ya cuando se muera el cuerpo, bueno, listo, ya mirará qué hace usted que tiene otra información, ¿sí? Ya mirará qué hace. O haga la investigación del proceso de la encarnación, desencarnar y encarnar. Uno haciendo una investigación simple, ni siquiera es muy complicada, muy básica, puede encontrar unas respuestas muy profundas acerca de este tema. Sí, pero tengamos en cuenta eso.
ese renacer lo que nos va a acompañar es aprender a vivir las experiencias que me corresponde vivir, o sea, asumir la información que me corresponde desde otra energía, desde otra información, desde otro contenido en tu mente y desde otra frecuencia en tu cuerpo, ¿sí? Esto es algo importante que quiero dejar muy claro, ¿sí? Porque es que la mayoría o muchas personas cuando asisten a estos talleres o a estos seminarios, asisten con la idea de que van a solucionar los conflictos de su vida. Y puede que en un seminario de estos se aprenda a resolver o se aprenda de muchos conflictos y situaciones en la vida que nos lleven a tener unos resultados muy diferentes, ¿sí? Pero hay muchos seres humanos que se van con las expectativas de que en esos 3 días, 5 días, 10 días, ¿sí? Van a salir de ahí sin problemas y sin conflictos. Y el verdadero propósito de este seminario, el verdadero propósito del renacer del andino, es que cuando entremos a ese seminario y cuando salgamos, ¿sí? Salgamos con una frecuencia, con una mentalidad y con una energía totalmente diferentes, ¿sí? Que nos sirva para abordar esos escenarios que igual debemos abordar, que igual vamos a abordar, ¿sí? Para abordarlos de una forma diferente, ¿sí? Es que vea, ni el Buda se iluminó en 10 días. El Buda le tomó como, creo que fue 21 o 40 días, debajo de un árbol, meditando sin parar. Y la historia del Buda es una historia donde nos dicen que llevaba décadas, o sea, llevaba muchos años en la práctica interna. O sea, llevaba un sendero recorrido tremendo y se liberó de todo conflicto en 40 días sin parar meditando. O sea, y ese es el Buda. O sea, entonces nosotros pretender en 10 días resolver todas las situaciones, no. Lo que sí vamos a hacer en 10 días es vivir una reconfiguración total de nuestro cuerpo físico y vivir una reconfiguración, me encantaría decir total, pero eso va a depender de cada uno de los asistentes al seminario, una reconfiguración total o parcial de nuestra mente. De nuestra mente, ¿sí? De los paradigmas con los que hemos empezado, con los que utilizamos nuestra mente. Una reconfiguración total de la forma en que abordamos nuestras creencias, nuestra información, ¿sí? Es que vea, lo que más nos interesa, así como dicen por ahí, aquí hay un dicho, bueno, se ha escuchado mucho un dicho, no sé si ustedes lo han escuchado seguro, no le dé pescado al hambriento, enséñele a pescar. Y eso es lo que nosotros vamos a acompañar en este seminario. Eso es lo que realmente vamos a acompañar en este seminario de 10 días. Más importante que darles el pescado, ¿sí? Más importante que ir y dedicar esos 10 días a resolver los conflictos y equilibrar y ordenar los desequilibrios y desórdenes de los estudiantes. El propósito es acompañar a que el estudiante comprenda y aprenda cómo hacer eso él mismo. ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? Y ahí viene la palabra andino, el renacer del andino, porque el andino es aquel ser humano que sabe cómo iluminar su información. Es aquel ser humano que sabe cómo integrar la dualidad en la unidad. Porque el andino, digamos, dentro de la información que nosotros estamos manejando o dentro de este proceso en la escuela Tribu Solar, el andino es el resultado del proceso de integración, iluminación y trascendencia de la dualidad en el mestizo, de la dualidad inherente en el mestizo,
está fallando un poquito el internet, pero ahí vamos fluyendo. Entonces, fíjense, es que es muy interesante la experiencia o el proceso que vemos aquí en este continente de Amaraca, en este continente de América que llamaron, ¿sí? Que realmente se llama Amaraca, tierra de inmortales, en lengua runasimi. Es que aquí en este continente estamos viviendo el día a día dentro de la dinámica de la dualidad plena. O sea, todos los seres humanos están viviendo el día a día dentro de la dinámica de la dualidad plena, ¿sí? Porque todos los seres humanos vivimos en este planeta, en este universo tridimensional que se mueve en medio de la dualidad, ¿sí? Recordemos que la dualidad es parte esencial de la manifestación. Eso es clave dentro del proceso de la manifestación. Debe haber un punto de referencia dentro de la dualidad, por eso está el electrón y el protón, ¿sí? Por eso el átomo no es solo una partícula, son 3 partículas, 2 con carga de energía que representan la dualidad, positivo o negativo, y una con carga neutra que representa esa potencialidad de la dualidad de ser integrada en la unidad. Eso es lo que otorga el neutro, eso es lo que otorga el neutrón, ¿sí? El neutrón en el átomo nos está mostrando que el átomo es fruto de la dualidad, pero que inherente en el átomo, el neutrón, está la capacidad para retornar a la unidad, ¿sí? Está la capacidad para retornar a la unidad. ¿Retornar a la unidad por parte del átomo? Sí, puede ser. Pero retornar a la unidad, ¿quién? El observador de ese átomo, de esa dualidad, ¿sí? Entonces la dualidad se manifiesta como punto de referencia para que nosotros encontremos la unidad en nuestro interior. Para eso existe el neutrón en el átomo. Entonces, claro, fíjense que el ser humano se debate en la dualidad. Mas en este continente de Amaraca se da un proceso muy interesante dentro de la dinámica de la dualidad, ya que en este continente vivimos el proceso del mestizaje, o tal vez este es el último el último gran territorio que vivió ese proceso, ¿sí? Que vivió ese proceso de la conquista, invasión y colonización a gran escala, ¿sí? Pues de los grandes territorios. No quiere decir, o sea, seguramente después, incluso todavía o recientemente, todavía se den procesos así de invasión y colonización, pero a menor escala. Pero el último gran territorio, las últimas grandes comunidades, civilizaciones, humanidades que vivieron este proceso de invasión y colonización, ¿sí? Fue acá en Amaraca. Entonces acá todavía está muy visible esa dinámica de la dualidad, ¿sí? Porque es muy reciente el proceso de invasión y colonización. Si nosotros vamos a otros continentes, como el continente, por ejemplo en Asia, por ejemplo en Europa, no se ve tanto, no es tan clara esa dinámica de la dualidad. Hablando, por ejemplo, aquí en Amaraca tenemos la información del nativo de los Andes, del nativo, con la información del colonizador europeo. Es muy, muy evidente esa dualidad, ¿sí? Cosa muy diferente a la que vemos, por ejemplo, en Europa y Asia. Si ustedes en Europa y en Asia no se ve esa dualidad. Bueno, ya hoy en día con todos los procesos migratorios, pues se ve muchos contrastes, pero digamos si vamos, no sé, por allá a mediados del siglo XX, principios del siglo XX, o bueno, habría que mirar qué episodios podemos ver donde la población, entre comillas, se estabilizó, por así decirlo, donde los procesos migratorios no fueron tan intensos, ¿sí? De alguna manera no era tan fácil identificar o diferenciar. O sea, tú por ejemplo, llegas a Francia, ¿sí? Repito, no tanto hoy en día, pero digamos un
un típico francés o una persona que lleva muchas generaciones viviendo, naciendo en ese territorio, o sea, es muy complicado poder diferenciar la raíz franca de la raíz germana, de la raíz sajona, de la raíz anglo, ¿sí? Digamos que ya se ha ido integrando muchísimo. O por el otro lado, si vamos a Asia, ¿cierto? Después de las invasiones mongolas, llevaron a que los mongoles conquistaran y colonizaran muchas partes del mundo, pero hoy en día tú vas a China o tú vas seguramente a otros territorios por ahí cerca a Mongolia y ya se han integrado mucho las culturas. La dualidad tan marcada seguramente se ve en muchas partes, pero tan marcada como en este continente es bien interesante. Es bien interesante cómo se ve. Aquí la cultura está muy dualizada, ¿sí? Es la cultura occidental o la cultura nativa, digámoslo así. La cultura indígena, ¿sí? Esos son los más fuertes, digamos, las influencias más poderosas. Lo vemos a nivel físico, lo vemos en los rasgos físicos, lo vemos en los rasgos culturales, lo vemos incluso en los lenguajes, en los acentos, ¿sí? O sea, aquí tenemos esa dinámica de la dualidad muy clara, o muy clara no, pero muy presente, ¿sí? Dentro del sistema de creencias, por ejemplo, ¿sí? Dentro del sistema de creencias, dentro de la dinámica de las creencias, está muy evidente esa información muy fuerte de la parte europea y en la mayoría de los casos muy débil de la parte nativa de los Andes. Pero está ahí presente, ¿sí? Por eso es que este continente ha costado tanto o todavía es tan salvaje, digámoslo así. El continente de Amaraca todavía es un continente que no se ha dejado dominar por completo, ¿sí? Nosotros lo podemos ver en todos los grandes episodios de la humanidad, ¿cierto? Como, por ejemplo, las modas o los procesos represivos, por ejemplo, acá es tan difícil que entren, ¿sí? Miremos, por ejemplo, lo que pasó en el 2020. Lo que pasó en el 2020, todas esas medidas, esas medidas tiránicas, realmente, se fueron medidas tiránicas, esas medidas tiránicas, fíjense que aquí en Amaraca fue muy complicado que las siguieran. O sea, prácticamente nadie la siguió, ¿sí? Y fíjense que es interesante, miren esto que es algo que yo estuve observando. Entre más marcada la polaridad europea en la personalidad del individuo, más rápido se obedecía, más rápido se dejaba manipular, más rápido dejaba de cuestionar, dejaba de preguntar, ¿sí? Entre más estuviera más polarizado hacia la polaridad europea, digámoslo así. Eso lo noté mucho. En cambio, el que estaba más polarizado hacia la parte nativa, hacia la parte campesina, indígena, menos copiaba, ¿sí? Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver eso. Nosotros tuvimos la oportunidad, nosotros pasamos el 2020 en la ciudad, pero ni siquiera todo el 2020, a finales del 2020, por allá por noviembre, nos vinimos a vivir al campo. Y claro, pues acá hay un montón de campesinos, los vecinos, y era impresionante darnos cuenta lo diferente que abordaban eso, la dinámica del 2020, ¿sí? Lo diferente que lo abordaban. En la ciudad, el pánico, el miedo, la psicosis, la paranoia era tremenda. En el campo no era así. El campo era impresionante, la gente como estaba de calmada, de tranquila, ¿sí? La gente no copiaba casi, que las medidas de restricción, que los 2 metros, que el tapabocas, que esto, que aquello, eso no lo copiaban aquí casi nada, ¿sí? Nada. El campesino normal, vea, eso, su vida cambió muy poco realmente. Pues, claro, el entorno cambió mucho, pero su vida como tal, pues se adaptaban al entorno, pero era muy diferente. Entonces es bien interesante
cómo en este continente se vive tanto esa dinámica de la dualidad, ¿sí? Y repito, por eso es que aquí no ha entrado tanto o no ha entrado de manera tan fuerte la cultura occidental, aunque creamos que sí. Pero aquí hay mucha, que eso es un puro mestizaje. Esto es un puro mestizaje. Para nosotros, el andino, por lo tanto, para nosotros es aquel habitante de este continente de Amaraca, el continente de los Andes, que ha aprendido a integrar la dualidad que mora en su interior en este momento. Porque en todos los habitantes, a menos de que usted sea un nativo de este continente, o sea, usted ni siquiera estaría escuchando esto, ni siquiera lo estaría escuchando, lo más seguro. ¿Por qué? Porque estaría allá en la montaña, estaría allá metido en la selva, ¿sí? Para que usted sea 100% nativo, digámoslo así. Porque es que ni siquiera los indígenas que vemos en las calles, esos ya están colonizados, ¿sí? Esos ya están muy colonizados, la mayoría. Y no quiere decir, y esto no es un rechazo de que esos no sirven, no, no, no. Estamos hablando del nativo puro, ¿sí? Del nativo puro, 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 puro. ¿Qué significa puro? Que no se ha contaminado, ¿sí? Entonces, si usted oye un indígena diciendo mi Dios le pague, o si Dios quiere, eso es un nativo que ya está colonizado. Y repito, eso no quiere decir que sea malo, no, pero estamos hablando las cosas como son en este momento. Perfecto. Entonces, es aquel habitante de este continente que ha integrado la información europea y la información andina, la información nativa de los Andes. Ojo con esto, ese es el andino. Y cuando nosotros hablamos del andino, nosotros no hablamos de formas, nosotros hablamos de contenido. Nosotros no estamos hablando de formas. No, a ver, no quiere decir que si usted va al renacer del andino, usted va a salir con un poporo o va a salir con un tutosuma de aruaco. No. O va a salir mascando coca. Si usted quiere puede mascar coca, ¿sí? Pero eso no quiere decir el renacer del andino. El renacer del andino no es en las formas, no es en la apariencia, ¿sí? No es en la forma. El renacer del andino es en el contenido. Y esa es la integración que vamos a hacer y que estamos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, mascar coca es una forma, pero es una forma que detrás tiene un contenido. Y si usted aprende a integrar ese contenido, pues no necesita esa forma, puede ser otra forma, ¿sí? Fíjense en eso. Lo que nos interesa es el contenido, no la forma. Y ese es lo verdadero importante dentro de toda la sabiduría, por ejemplo, de nuestros ancestros de los Andes. La sabiduría de los Andes no radica en las formas. No radica en las formas, radica en el contenido. De hecho, yo me acuerdo hace muchos años, cuando estaba aquí en la escuela, que esta escuela se llama Escuela de Sabiduría Ancestral Tribu Solar. Escuela de Sabiduría Ancestral. Y yo me acuerdo que alguien, un estudiante que estaba nuevo, que estaba comenzando, me dijo, Sergio, pero ¿por qué llaman sabiduría ancestral si aquí no hay nada de sabiduría ancestral? Y yo le decía, ¿a qué te refieres? Y me decía, sí, pues, ¿dónde está? O sea, ¿cuáles son las prácticas o dónde está la sabiduría ancestral? Y yo le decía eso, yo le decía, no, es que sabiduría ancestral no son las formas. Sabiduría ancestral es aprender de la información que traen nuestros ancestros. Eso es sabiduría ancestral, ¿sí? Entonces, sabiduría ancestral es lo que usted obtiene cuando aprende de sus padres, por ejemplo. Cuando usted aprende lo que sus padres no aprendieron, usted está
recibiendo o desarrollando sabiduría ancestral. Y usted no tiene que haberse comido una hoja de coca en su vida para usted estar desarrollando una sabiduría ancestral en su vida. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. La sabiduría de los ancestros va mucho más allá de sus formas. Entonces, por ejemplo, usted quiere aprender de la sabiduría ancestral de los nativos de los Andes. Entonces, aprenda para qué ellos utilizan la coca, por ejemplo. Aprenda para qué. O aprenda cuál es el propósito de utilizar la hoja de coca. Y ahí está la sabiduría. No en el hecho o en el acto de mascar coca. Que está perfecto. Que está perfecto. ¿Sí? Pero fíjense que es bien importante esto. El renacer del andino es el renacer de un ser que está o ha aprendido o está aprendiendo a integrar su dualidad en la unidad. La dualidad de la ignorancia en la unidad de la sabiduría. La dualidad de el sufrimiento, por ejemplo, en la unidad de la comprensión, del aprendizaje. Esa es la clave del renacer del andino. ¿Sí? Tengamos eso muy claro. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Que nosotros aprendamos a integrar esta información. Porque está aquí en cada célula. Vea, por mucho que usted quiera creerse europeo, por mucho que usted se vaya a vivir a otro país, a Europa, a Estados Unidos, a donde usted quiera, esa información está en sus células. Esa información está en su mente inconsciente y subinconsciente. ¿Por qué? Porque es una información que usted recibió desde antes de nacer. Y recibió al nacer con su cuerpo. Y después de nacer, recibió con el mismo oxígeno que usted respira. Vea, es que si usted nació en este continente y su primera inhalación fue el oxígeno de este territorio, en esa primera inhalación usted recibió toda la impronta del territorio. Por eso a mí alguna vez también un estudiante, cuando nosotros hablamos de esto, del andino y eso, a mí un estudiante me decía, Sergio, pero es que yo fui y me hice un examen de genético, esos exámenes que hacen hoy en día, ¿sí? Entonces, donde sacaron sangre y miraron los ancestros que yo tenía. Y me empezó a decir los ancestros y me decía, mira, es que resulta que yo tengo yo no sé cuánto de francés, yo no sé cuánto de irlandés, yo no sé cuánto de... Y por allá, un porcentaje, no era el mayor, era bien pequeño, un porcentaje de nativo de América. Perfecto. Y me decía, entonces, entonces, ¿cómo funciona ahí? Porque según este estudio, de hecho, de lo que menos tengo yo, me decía él, ¿no? De lo que menos tengo yo es de nativo de los Andes. Y entonces yo le decía eso. Yo le decía, es que hermano, mira, si tú naciste en este continente, es por algo. Es para algo. O sea, si tú naciste en este continente, no naciste por casualidad. Nosotros hace rato dejamos de creer en las casualidades. ¿Sí? Cero. El andino no cree en las casualidades, ¿sí? Eso es una parte del componente de la información de los Andes, ¿sí? El occidental cree en las casualidades. El occidental cree en la buena y en la mala suerte. Todavía cree en eso. El nativo no. El nativo de los Andes tiene muy claro que no se mueve una hoja sin la voluntad de la Pachamama, ¿sí? Que no canta un pájaro sin un propósito, ¿sí? Sin que esté conectado con todas las dinámicas de su interno y de su entorno. Entonces fíjense que no importa si usted tiene X porcentaje, es más, no importa si sus papás ni siquiera son de acá, pero si usted nació en este continente,
Su primera inhalación fue una impronta de toda la información del territorio. Es que usted cuando inhala recibe información. Cuando inhala recibe información. Cuando exhala emite información. ¿Sí? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pues por eso, alguna vez un gran maestro me dijo, vea, yo hace un tiempo dejé de leer con los ojos. Yo ahora leo así. Y agarró un libro y lo empezó a pasar así y a olerlo. Y lo dejó ahí. Dijo, listo, ya. ¿Cómo así? O sea, ya me puedes decir lo que dice ahí. Y me dijo, no, te puedo decir el contenido, la esencia. Y la esencia se puede describir con una palabra. La simpleza, la unidad. Entonces fíjense, en el momento en que yo inhalé por primera vez, o sea, las primeras partículas de oxígeno a través de las cuales el cuerpo empezó a generar energía, o sea, la primera fuente de energía de este cuerpo cuando salió del cuerpo de la madre estaba inundada con la información de este territorio, con toda la información. Y por lo tanto ya hace parte de mis células, ¿sí? Porque en el momento que yo inhalo, las partículas de oxígeno entran y llegan hasta cada célula. Interactúan con la célula, hay un proceso de transformación y se liberan otras partículas. O sea, se integra esa información en la célula. Nos guste o no, cada vez que usted inhala, toda la información del lugar queda en sus células, queda impregnada en sus células. Eso es algo que hay que tener muy claro. Entonces, ya en ese orden de ideas, cualquier ser humano que haya nacido en este continente o que sus ancestros sean de este continente, tiene o debe aprender el proceso de integración de la dualidad en la unidad. Ahora, por ejemplo, Sergio, es que todos mis ancestros son de Colombia o de América, de Amaraca, pero yo nací en otro país. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es que usted tiene que aprender la información de ese país, la cultura de ese país. Sí, pues porque por algo usted llegó allá. Y mire a ver cómo la va a integrar con su propia información, que es esa andina que le entregaron sus ancestros. Entonces, de cualquier forma, o por sus ancestros o por el lugar donde usted nació, usted debe aprender a integrar esa información. Esa es la clave dentro del ejercicio. Y eso es lo que ha llevado, o el no hacer eso, es lo que ha llevado a tanto desorden en los países recientemente colonizados, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que ha llevado tanto desorden en América, tanto desorden en África. Sí, porque en África no es que recientemente, el proceso de colonización de África hace mucho tiempo, pero hasta hace muy poco, y eso, o sea, todavía está muy fuerte. Y por eso hay tanto conflicto, tanto desorden también allá, porque hay una dualidad intrínseca en el ser humano de ese continente que no comprende y no sabe cómo integrar. Entonces, claro, por eso es que hay tantas revoluciones. Los territorios donde hay revoluciones son los territorios que han sido recientemente colonizados. Eso es donde están las revoluciones, las rebeliones, ¿sí? Donde hay todo ese desorden. Porque es un anhelo, de alguna manera, de encontrar una unidad, una identidad propia, ¿sí? Y porque es que en lo profundo de nosotros sentimos ese conflicto interno, ¿sí? Entre la información impuesta
desde Europa, impuesta a través de la violencia como un proceso adaptativo, y la información entregada por nuestros ancestros de los Andes, ¿sí? De una manera diferente, Entonces, claro, ahí está el conflicto. Porque por un lado es una adaptación para sobrevivir. El ser humano de este continente adaptó las formas occidentales para poder sobrevivir. Porque si no lo mataban, ¿sí? Entonces, tenemos 500 años de adaptación, o sea, vital, o sea, es una adaptación para la vida, para poder sobrevivir, 500 años, ¿sí? Que entran en conflicto y en choque con otra información de hace miles de años que también tenemos nosotros a través de nuestros ancestros de acá, una información diferente. Entonces hay un conflicto en la mente, porque por un lado está ese impulso desde el andino y por otro está la adaptación desde la información occidental. ¿Sí? Entonces, y chocan las dos, porque es que son 500 años de adaptación. Chocan constantemente en la mente del ser humano. Entonces quiere hacer algo, pero cree que no puede. Siente decir algo, pero cree que no debe. Entonces ahí están las dos. Ahí están esas dos. Por eso el habitante de este continente, Amaraca, tiene tantos conflictos. Tantos conflictos. Tiene tantos conflictos con su armonía y equilibrio interior. Por eso es que el habitante de este continente se ofende por todo. Todo el tiempo está rígido, tensionado, mirando a ver qué va a decir, que lo que diga sea correcto, de no incomodar al otro, de agradar al otro, de buscar el reconocimiento de los demás. Porque hay una parte de su mente que le entrega una información y otra que le entrega a otra. Por eso es que el habitante de este continente está como ahí, ¿sí? Con un anhelo de vivir la vida, pero lleno de miedo, lleno de indecisión. ¿Sí? De eso se trata. De eso se trata el renacer del andino. Un espacio, una dimensión diferente para que pueda nacer en nosotros una voluntad diferente, un anhelo diferente, una conciencia diferente, basándonos en elementos e instrumentos prácticos. Que usted con la práctica pueda sentir eso, sentirlo, no solamente escucharlo, sentir esa dinámica de integración, de reconfiguración, de equilibrio. Porque un ser humano que está ahí en la dualidad está en un desequilibrio constante. Por un lado pesa más la información nativa, por otro lado pesa más la adaptación occidental y así todo el tiempo estamos en esta. No hay un balance. Y la idea de este espacio que hemos llamado el renacer del andino es acompañar a que usted encuentre ese balance. Pero usted solo. Pues solo no, acompañado,
pero usted a través de su propia labor y de su propia comprensión. De eso se trata, que nazca en nuestro interior ese andino. Y recuerden, es en nuestro interior. Es un contenido, no es una forma. Se puede seguir con la misma forma, igualito, vistiéndose con la misma ropa, como quiera, con el teléfono móvil. Pero su contenido es diferente. Y así es cuando realmente podemos honrar la sabiduría de nuestros ancestros. Con el contenido. Eso es lo que realmente importa. Es como, yo les digo, ustedes, ¿qué piensan ustedes que no sé, que les gustaría más a nuestros ancestros de los Andes? ¿Ver a todo el mundo comiendo coca, mascando coca, pero tratándose como nos tratamos hoy en día? ¿O despreciando al que no come coca o al que sí? ¿Al que no se bañó en el río, al que sí? ¿O al que le gusta jugar videojuegos, al que no? ¿O una humanidad donde nadie consuma coca, pero todos nos tratemos como hijos de la madre tierra? ¿Qué piensan ustedes que preferirán nuestros ancestros de los Andes? Cuyo propósito real para mascar la coca es otra cosa muy diferente a simplemente verse mascando coca. ¿Sí? Entonces de eso se trata. De eso se trata, tribu. Qué rico, me encanta estos espacios. Y fíjense, y veámoslo por el otro lado también. Acá este continente, nuestros ancestros también europeos nos trajeron la religión de Roma, ¿sí? Nos trajeron la religión de Roma. Y la religión de Roma tiene un contenido, y es un contenido muy valioso, muy interesante, ¿sí? Ahora, si nosotros nos dedicamos a integrar contenido con contenido, vamos a encontrar una información maravillosa. Pero si nosotros nos ponemos a mirar forma con forma, pues eso hay un choque total. Vea, contenido con contenido se puede dar una integración y una unidad. Forma con forma nunca va a haber una integración o una unidad. O va a ser una cosa muy artificial, un sincretismo, ¿sí? Que ese es como voy a decirlo de alguna forma, esa es la integración chimba por así decirlo, esa es la integración, no lo digamos así, digamos, esa es la integración incompleta que se ha hecho y que se hace en la mayoría de los lugares del planeta cuando hay dos fuerzas que están llegando, el sincretismo religioso, el sincretismo cultural, que supuestamente las integran, pero lo que hacen es reencauchar una con la otra. ¿Sí? Entonces, venga, vamos a un contenido, no a una forma. ¿Sí? Porque entonces, si no, vamos a terminar con un tocado de plumas de papagayo, no sé, cantando el Padre Nuestro y dando el sermón de la montaña. No pasa nada. Se puede hacer. Más, lo que nosotros sentimos es que si se hace desde el contenido, pues es mucho más profundo. ¿Qué es el contenido? Por ejemplo, venga, integre el contenido. ¿Qué significa las plumas del papagayo? Las plumas es la mente, por eso las tienen en la cabeza. ¿Sí? Es el dominio de la mente y todos sus matices, por eso son los colores de la pluma del papagayo. ¿Qué tal si integramos eso? ¿Sí? Entonces, perfecto. Recibo de estos ancestros eso. Dominar la mente y sus matices. Y dominando la mente y sus matices, elevo una oración a la gran fuente, que yo llamo padre, o que recibí como padre desde la cultura occidental. Ok, perfecto. ¿Cómo se elevaría, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro con el dominio de la mente y todos sus matices? ¿Cómo se diría? ¿Cómo se elevaría esa oración?
Si usted domina su mente y todos sus matices, usted no va a orar el Padre Nuestro desde la necesidad, desde la carencia. Usted no va a orar el Padre Nuestro desde el miedo. O bueno, puede que usted tenga miedo y lo ore, pero no lo va a hacer buscando, no sé, que se solucione aquello por lo que usted está sintiendo miedo. Eso no lo haría un ser humano que está integrando esas dos informaciones. Porque está integrando el dominio de la mente y todos sus matices que refleja la pluma del papagayo de nuestros ancestros con la conexión con la gran fuente y sus manifestaciones que nos muestra el Padre Nuestro de Occidente. Entonces miren eso. Miren eso. Contenido. Esa es la clave. ¿Qué pasó hoy? Nos perdimos en la forma y por eso hoy vemos lo que vemos en esta humanidad. Qué rico, tribu. Me encanta. Como siempre, un placer, un honor estar acá compartiendo con ustedes un ratico de estas experiencias, aprendizajes, lo poquito, mucho que hemos ido aprendiendo en el día a día. Una invitación muy grande a este seminario de 10 días, del 17 al 27 de noviembre, 10 días de inmersión, 10 días donde nos vamos a dar un viaje tremendo hacia nuestro interior. Va a ser un viaje muy profundo, muy rico. Vamos a tener muchas prácticas, vamos a compartir prácticas con la práctica de yoga, con la práctica de meditación, con la práctica de sonido en vivo, música en vivo, ¿sí? Vamos a hacer abordajes terapéuticos, vamos a hacer de todo, pero siempre enfocándonos en el propósito principal, ¿sí? No se trata de simplemente hacer un montón de cosas por hacerlas, no. Vamos a hacer muchísimas cosas siempre enfocadas y encaminadas hacia el proceso de el renacer del andino. Nos amamos, muchas gracias y que tengan un lindo día.